Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Mauro Vaquero Suárez. Soy estudiante de doctorado del ITBA y voy a presentarles un trabajo que desarrollé en conjunto con mi director y codirector de trabajo doctoral, Ignacio Mas y Juan Giribet, también del ITBA y la FIUBA, y los tres del Grupo de Investigación del Laboratorio de Automática y Robótica. Como el título del paper lo indica, este trabajo está orientado en primera instancia al diseño de una estrategia de control robusto para el seguimiento de trayectorias de robots móviles de ruedas y con configuración diferencial, y en segunda instancia a la utilización de este sistema de control en una metodología de formación líder-seguidor para un conjunto de varios de estos vehículos, pero que utiliza el tiempo como variable de sincronización. Entonces, como nuestro principal objetivo es controlar y sincronizar un conjunto de vehículos no holonómicos, en esta presentación iniciaremos mostrándoles el modelo dinámico virtual del vehículo construido en Adams, el cual fue utilizado para validar la robustez y desempeño de nuestra propuesta de control y algoritmo de sincronización a través de simulaciones multirobot bastante realistas. Luego les explicaremos en qué consiste la estrategia de control diseñada para lograr un seguimiento robusto de las trayectorias de referencia de cada vehículo. Estas trayectorias son generadas por una metodología de sincronización líder-seguidor con retardo de tiempo, la cual será explicada posteriormente. Y finalizamos exhibiendo algunos resultados obtenidos en las simulaciones y agregando algunas conclusiones del trabajo. Con respecto al modelo dinámico virtual, varias formaciones de robots móviles han sido modeladas en Adams, y cada vehículo es una planta virtual que tiene como entradas o actuadores el par que se aplica a las ruedas laterales para generar movimiento. Sus salidas corresponden a las velocidades angulares de las ruedas actuadas y la posición X e Y del centro del vehículo sobre el suelo. La dinámica de cada robot depende de la inercia de su masa, la fricción que aparece en cada eje de rotación y las fuerzas de contacto e impacto entre las ruedas y el suelo. Los pares de fricción en los ejes de rotación de cada rueda son variables desconocidas asumidas como perturbaciones en función de las fuerzas de reacción de la articulación, el momento bending, la velocidad angular y el coeficiente de fricción viscosa que ha sido modelado como se muestra en esta figura. Para el sistema de control de cada robot se diseñó un controlador de dos etapas, o mejor dicho, dos lazos de control en cascada, en donde el lazo interno se encarga de regular la velocidad angular de cada rueda lateral a través del par de entrada, mientras que el lazo externo determina las referencias de velocidad angular requeridas para seguir alguna trayectoria arbitraria de referencia en el espacio de trabajo del robot. Adicionalmente, se utiliza un filtro de Kalman extendido para filtrar la posición del robot y estimar la orientación. Entonces, para diseñar el control de velocidad angular del vehículo, se utiliza este modelo dinámico de tracción obtenido del análisis de este esquema de parámetros concentrados. De forma simplificada, tenemos que la aceleración angular de cada rueda lateral depende de una constante capa que multiplica la entrada de control o par aplicado a la rueda, el cual es perturbado por un par externo de fricción. La incerteza sobre capa y la perturbación son variables desconocidas en el modelo, pero pueden acotarse en el dominio de la frecuencia a través de estas dos funciones de transferencia de ponderación y esquematizar el sistema de control como se muestra en esta figura, donde se tiene una familia de modelos con uno nominal como base, que sería el capa nominal multiplicado por un integrador, un controlador K, perturbaciones a la entrada y salida y las funciones de ponderación para acotar el efecto de estas perturbaciones sobre el error de velocidad y la incerteza sobre este modelo nominal. Así, proponemos el siguiente controlador formado por una acción proporcional, una acción integral, un filtro y un anti-windup. Este controlador satisface las condiciones de estabilidad y performance explicadas en el paper, y esto lo deja ver la primera gráfica, además del Nyquist experimental que se muestra en la segunda gráfica, el cual valida su robustez. Luego, para diseñar el lazo de control de seguimiento,
consideramos este modelo cinemático perturbado a la entrada por dinámicas desconocidas de deslizamiento sobre las ruedas. De aquí se obtiene un segundo modelo que representa la dinámica del error de seguimiento del robot. Nuestro objetivo de control en este caso es llevar los errores E1, E2 y E3 hacia el origen y que se mantengan allí durante todo el movimiento del vehículo. Para lograr esto, utilizamos esta ley de control no lineal nominal, que hace que las trayectorias de los errores de seguimiento sin perturbaciones viajen a cero, como se muestra en esta figura, la cual se repite cada 2 pi radianes. Luego, otros términos auxiliares son determinados mediante rediseño del Lyapunov para rechazar las perturbaciones consideradas en la cinemática. Luego, utilizamos los robots controlados en una metodología de sincronización líder-seguidor por intervalos de tiempo, tal y como se muestra en esta figura. Aquí se ve cómo un conjunto de n robots sigue en fila una trayectoria con una distancia entre ellos que depende de un tiempo de retardo. Para esto, consideramos que existe un modelo cinemático que describe el comportamiento retardado de cada vehículo, así como se muestra en esta ecuación, donde los tau representan en este caso el retardo de cada variable. Entonces, la idea es estimar esta dinámica de cada robot para que le sirva de referencia a su predecesor. Por lo tanto, se construye el siguiente observador que consiste en una copia del modelo anterior pero con la adición del error de estimación, la cual es ponderada por las ganancias alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Cada observador tiene como condiciones iniciales la posición y orientación del robot que utilizará su estimación como referencia de entrada. Así, cada vehículo utilizará la respuesta de su observador correspondiente como se muestra en estas ecuaciones. A continuación, les mostraré dos simulaciones integrando Adams y MATLAB, en donde se emplea el sistema de control y el algoritmo de sincronización para gobernar el comportamiento de los robots móviles virtuales. Esta sería la primera simulación con la planta virtual que corresponde a 3 robots móviles siguiendo una trayectoria con la forma del signo infinito. Cada robot asegura una distancia que garantiza 5 segundos de retardo con respecto al vehículo que se encuentra delante durante todo el tiempo de simulación. La importancia de una sincronización como esta serían sus ventajas en las respuestas de reacción de los robots seguidores sobre maniobras de desviación inesperadas que podría realizar el robot líder para evitar algún obstáculo que se ha detectado en el camino. Luego les mostramos una segunda simulación con 5 vehículos. Ellos están siguiendo una circunferencia de 2 metros de radio y el robot líder lleva una velocidad lineal constante de 80 milímetros por segundo. Lo particular en este caso es que los tiempos de retardo del algoritmo de sincronización son variantes, desde 4.5 hasta 14.5 segundos. Este sería el sistema de control programado en MATLAB para dirigir la formación modelada en Adams de 5 robots. El bloque naranja comunica las entradas y salidas de la planta virtual con Simulink. Los bloques amarillos contienen los controladores de 2 etapas y los bloques púrpuras tienen programados las estructuras líder-seguidor de sincronización. Ahora les muestro el seguimiento de la trayectoria de distancia sobre el eje X y el seguimiento de la trayectoria de distancia sobre el eje Y, ambos del primer vehículo. Y por último, este sería el seguimiento de distancia del quinto vehículo sobre el eje X y este es su seguimiento sobre el eje Y. Las referencias en X e Y son generadas por el observador número 4 del algoritmo de sincronización.
Para finalizar, algunas de las conclusiones del trabajo que destacamos serían: primero, la efectividad del controlador de dos etapas para el seguimiento de trayectorias hacia el esquema viable para una posterior implementación real, pudiéndose utilizar un filtro de Kalman extendido para la estimación de la orientación de cada vehículo sin que se comprometa la robustez del controlador. Segundo, el controlador que regula la velocidad en las ruedas podría utilizarse en otros vehículos diferentes a los de configuración diferencial y así simplificar la forma de controlar su dinámica. Y tercero, sería interesante en un futuro explorar el algoritmo de sincronización en otro tipo de robots, tales como los UAVs, y verificar si también en ellos se facilita la generación de trayectorias. Muchas gracias a todos por la atención brindada en este video y espero que la información contenida aquí les sirva a alguno de la audiencia. Estaré atento ante cualquiera de sus comentarios.